porque oficio de botero y un oficio divino, que en el santo una botana tiene pa' pan y pa' vino. Aunque, como dice este aforismo popular, el oficio de botero es un oficio divino, su técnica tradicional no estaba exenta de dificultades. En la villa de Ayerbe, Blas Castán y su hijo José Luis todavía conservan este rudimentario oficio en el que apenas han permitido que entre la industrialización. Antaño, la materia prima para el trabajo del botero era el cuero procedente de las pieles de cabra que se sacrificaban en la comarca. Para conservar la piel obtenida hasta su curtición, el botero impregnaba con sal la capa interior o epidermis, consiguiendo el cierre de todos los poros y una mayor consistencia en el cuero resultante. Para proceder al curtido, el botero descarnaba la piel con una cuchilla especial. Este proceso consistía en desprender la epidermis y la sal, dejando libre la dermis o curión. El complejo proceso del curtido artesanal con materias naturales, vegetales y minerales ha dejado paso al método industrial con productos químicos. En la actualidad, para la elaboración de las botas de vino, Blas Castán adquiere las pieles ya curtidas industrialmente. El proceso comienza por marcar en el cuero la forma de la bota con las plantillas. Para aprovechar la pieza al máximo y desechar el mínimo de material, el botero combina distintos tamaños de botas. La cara de la piel que lleva el pelo irá en el interior de la bota. Para que la pez agarre mejor en el cuero, el botero esquila el pelo de una forma escalonada. José Luis Castán aprovecha las tiras de cuero sobrantes de la pieza cortada para hacer las presillas. Afinar la bota consiste en conseguir la simetría de su forma en el borde. Para ello, recorta el cuero sobrante hasta dejar la pieza doblada en dos mitades iguales. Antes de realizar el cosido definitivo, el botero embasta la pieza. El embastado consiste en asegurar la forma de la bota con un cosido previo, al igual que hacen los sastres con el hilvanado de los trajes. En esta fase, el botero deja colocadas las presillas que servirán para pasar el cordón. Embastada la pieza, el cuerpo de la bota queda preparado para el cosido definitivo, que empezará por la preparación del hilo. Y es que el hilo utilizado por los boteros es muy especial, no su material, que es liza de lino o cáñamo, sino su preparación. Con mucha práctica y habilidad, José Luis reduce el grueso de las puntas de la liza quitándole hebras de fibra. Para que la liza atraviese bien los agujeros hechos por el punzón en el cosido, el botero la frota con pez hasta que toda su superficie queda totalmente embreada. La peculiaridad del hilo para coser las botas consiste en que el grosor máximo
debe ser el del propio hilo. Si para coser se utilizara una aguja convencional de acero, el grueso del ojo y el de la doblez del hilo obligarían a hacer unos agujeros más grandes en el cuero, pudiéndose producir filtraciones del líquido. Por su gran dureza, el botero recurre al pelo de jabalí para suplir las funciones de la aguja. Con mucha paciencia, engarza las finas puntas de la liza que tiene preparadas con los pelos de jabalí hasta convertirlos en una dura prolongación del resto de la cuerda que utilizará para coser la bota. El cosido de la bota es una labor paciente que el botero asume con responsabilidad. De su buen hacer dependerá que la bota sea de calidad y no se pase el líquido. En el carasol de la puerta de la botería, durante los apacibles días invernales, y en el interior de los porches en las calurosas y agobiantes jornadas estivales, el botero monta las tablas entre sus piernas, aprisionando con ellas el cuero de la bota. Para coser la bota a mano, clava el punzón en la juntura de la pieza de cuero, cogiendo a cada lado un trozo de trencilla que dará mayor consistencia e impermeabilidad al cosido. Luego pasa, cruzados por el agujero, los dos pelos de jabalí seguidos de la liza embreada, tensando con fuerza al final de la puntada. Cuanto más ajustado pase el hilo por el agujero, mayor garantía ofrecerá el cosido de la bota. Puntada tras puntada, y con la ligereza y rapidez que le ha dado la práctica en su oficio, el botero deja cosido todo el lateral de la bota en una pieza compacta. Ya ha sido cosido el cuerpo de la bota, y el botero le da la vuelta para que el escalonado pelo quede en el interior y pueda retener la pez. La pez es una sustancia resinosa que se obtiene por la quema de las tozas de los pinos. Su aplicación en el interior de la bota se hace en caliente y mezclada con un poco de aceite de oliva en los días de invierno. Antes de que se solidifique, el botero debe distribuir la pez líquida por la pared interior de la bota, fijándola al escalonado pelo que ha dejado en el esquilado. Con un fuerte batido y una hábil manipulación, Blas Castán consigue distribuir este líquido pastoso por toda la superficie interior. Cuando la pez se enfríe, la bota quedará totalmente impermeabilizada. Para terminar la bota, el botero coloca el brocal. Antaño, esta pieza se fabricaba en madera, hueso o cuerno. Hoy, el plástico ha desplazado a los materiales tradicionales. Con la liza bobinada en un pequeño hueso para dar mayor tensión, José Luis fija el brocal en la bota, reforzándolo con otra tira de cuero que impide que el vino se salga.
La bota ya está terminada. Ahora solo faltará llenarla de vino para echar un buen trago. Lo único que nos dejamos es una cosa, que ahora echaremos un trago. Y piense, porque claro, hay que echar un trago, y piense que vino, tabaco y mujer, los hombres pasamos pena. Y tiene mejor sabor si se usa en casa ajena. Me reciben con alegría. Cuando estoy junto a los labios, me apretan el culo con gran placer. Hago reír y cantar. Cuando me agoto, me bufo en la boca de quien me tiene. Me recogen para otra ocasión.